A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, Diáspora. querida audiencia global en este primer programa del año 2021. A todos, felicidad, a todos un mejor año. Creo que no va a ser difícil ganarle al año anterior, pero en todo caso esperemos que esa vacuna o las vacunas funcionen y podamos, volver de alguna manera a la normalidad. Este programa llega a ustedes a través de Radio Caracas Radio, 750, la emisora pionera de la radio venezolana, y el programa pionero en el sentido de articular a la diáspora en el tema ambiental. De eso sabe mucho del tema ambiental y es pionero en ese tema Fernando Jáuregui, quien con nosotros ambos compartimos la dirección y conducción del programa. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Carla Sons, siempre pendiente, activa, en los controles José Gregorio González y como les decía, en la conducción Fernando Jáuregui y Tomás Páez. Tenemos hoy una invitada de superlujo, no de lujo, sino de superlujo, además super premiada, además es madre y está metida en el centro del mundo ártico. Después nos va a explicar cómo es la cosa, yo le voy a hacer algunas preguntas porque yo de eso no entiendo mucho, eso del metano y aquello y el hielo, no sé. Incluso estuve viendo la serie esta de DiCaprio, Fuego sobre Hielo, para tratar de entender. Buena idea. El tema. Andrea Plaza Faverola es ingeniero físico de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en el Instituto Francés de Petróleo. Cuando ustedes la ven como con esa cara de niña, tiene un currículum bien heavy, bien pesado. Tiene el doctorado en Noruega. Está haciendo estudios de hidratos de gas, clima y ambiente en el Ártico. Después nos explicará ella en castellano qué significa eso. Fue premiada en el año 2019 a la mujer en geociencias. Y eso de verdad que lo llena a uno de absoluto orgullo. Entonces, no sé, yo solamente quisiera decirle a Fernando, ¿cómo ves este tema? Porque yo creo que está ella trabajando en el centro de lo que es el cambio climático. Entonces, y este es uno de los temas que a nosotros nos ocupa y nos preocupa en este programa. Fernando, ¿tuviste ocasión de leer el material de la entrevista que le hicieron a Andrea? Y bueno, arranca. Bueno, sí, vi el excelente material de Marisela Valero, colega, parte del equipo que tenemos en Venezuela, mejorando el ambiente, y a mí me gusta hablar más que de cambio climático, de crisis climática, dada la gravedad de la situación que vivimos en el planeta. Y yo quería, Andrea, que tú nos explicaras un poco, porque tú hablas aquí de unos escapes de gas metano que están ocurriendo con los deshielos allá en el mar Ártico, ¿no? Y esto, para que usted que nos está viendo a través de RCR entienda, este gas es mucho más impactante al cambio, a la crisis climática, que el propio CO2. Menores cantidades de este gas hacen más efecto que el CO2. Y bueno, Andrea, explícanos qué está pasando allí en el mar Ártico, porque es preocupante lo que yo leí de tu estudio. Ok, primero, gracias Fernando y Tomás por la introducción. Primero, para clarificar algo, porque no vaya a ser que empecemos a creer que nosotros, los humanos tenemos en cierto modo, obviamente, una contribución importante al cambio climático. Entonces,
esto que yo estudio y el metano de los océanos, y a lo que ya les voy a dar todos los detalles, es un fenómeno natural que contribuye o podría contribuir, si ocurre de manera más catastrófica, al cambio climático global. Pero hoy en día, en cierto modo, no es la contribución principal al cambio climático. Ahora vamos a los detalles. Y también es importante clarificar que el fenómeno de la liberación de metano de fuentes naturales, de fuentes geológicas, ocurre básicamente en todos lados, incluido el Caribe, en los márgenes continentales del planeta. Pero cuando ocurre en los polos o en las zonas de hielo, como bien mencionaste, Fernando, es más importante. Ya vamos a ver por qué. Porque obviamente hay más metano acumulado debajo de los hielos, ¿verdad? Entonces cuando el hielo se derrite, entonces es más metano que se libera a la atmósfera. Ahora, Ya, dime tú. no, ¿cuál es la contribución humana a ese deshielo? Porque lo que yo entiendo es que tienes como la tapa de una olla y que esa tapa se la estás quitando en la medida en que estás produciendo cambios, ¿no? Claro, porque porque la temperatura de la Tierra está aumentando. Al aumentar la temperatura, que aumenta, quizás vale la pena recordar lo que es el efecto invernadero. Hacemos eso. La temperatura de la Tierra cambia porque hay ciertos gases en la atmósfera que evitan que el calor, la energía calórica o los rayos del sol que se reflejan en la Tierra y que tienden a salir otra vez de la atmósfera, no pueden salir. Entonces, mientras más gases hay en la atmósfera, más gases de estos de efecto invernadero, más calor se queda atrapado y más caliente sentimos el clima. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el CO2 que producimos nosotros y el metano que producen las vacas, el metano que hay en la naturaleza, que producen los microbios o que se produce con altas temperaturas adentro de la tierra, que es metano, lo que llamamos metano geológico, todo eso contribuye, son gases que se quedan ahí en la atmósfera y que incrementan el efecto invernadero. Entonces, yo solo estudié una partecita de ese fenómeno natural, que es cuando el metano o esos gases están atrapados en la tierra, en los sedimentos, y pasa algo, se fracturan, hay fallas por los terremotos y el gas se libera. Y ese gas pasa o al agua, o sea, a los océanos, o directamente a la atmósfera. Entonces, claro, yo me especializo en los océanos profundos. O sea, hay mucho metano que está saliendo, uno lo ve con métodos geofísicos, que no sé si tienen los detalles, pero uno lo puede ver las burbujas de gas en el agua saliendo. ¿Qué pasa? Que ese gas, que es carbón, ¿verdad? Es carbón e hidrógeno, se consume, forma parte del ciclo natural del agua, del mar. Y muy poco carbón se libera entonces a la atmósfera, afortunadamente, porque hay filtros naturales de ese carbón. Pero si llegara a pasar directamente a la atmósfera, como bien introdujeron ustedes, ese metano es bastante fuerte y dañino para la atmósfera. Entonces hay lugares en la zona, en las regiones polares, donde hay muy poca columna de agua o hay permafrost, que es básicamente la tierra congelada, hay hielo, y en esas zonas hay más intercambio o es mucho más factible que cantidades significativas de este metano geológico alcancen directamente a la atmósfera. Por eso es que es tan importante entender todo el proceso, la física detrás de esa liberación de metano, la geología, o sea, ciencia fundamental, que es donde yo contribuyo. Mira, Andrea. Creas equipo, espera, Fernando, y complementa, para que no se me olvide la pregunta. Ese es el problema. ¿Cuáles son las posibles soluciones a ese problema? Porque los efectos son devastadores en términos de producción, en términos de efectos económicos, tú lo señalas, efectos sociales. ¿Cuáles son las soluciones que tú ves
en las que están pensando, en las que uno puede participar, porque el efecto que esto tiene es global. Entonces, Fernando, para complementar, por favor. Bueno, después quiero hacer otra pregunta. La tuya me parece importantísima porque además nos lleva a la responsabilidad individual, ¿verdad? Pero quería que después de la pregunta de Tomás nos hablaras un poco cómo justamente un nuevo elemento que está ocurriendo en los mares árticos son esos canales de navegación que los rusos quieren hacer, y se quiere hacer un paso comercial a través del mar Ártico, que a su vez eso es posible gracias al deshielo provocado por el cambio climático. Adelante. Ok, vamos a ver, primero vamos con la de Tomás. Tomás. Soluciones. Obviamente es un fenómeno natural y eso ocurre y va a ocurrir. Pero cuando pensamos en esas zonas críticas, otra vez, cuando vamos a las zonas polares con mucho hielo, evitar que ese hielo se derrita, obviamente, ayuda a contener ese metano geológico en la Tierra, en su ambiente natural. Al menos disminuir la cantidad de metano que se va a liberar de esos ambientes. ¿Cómo podemos contribuir indirectamente, o quizá podríamos decir directamente? Bueno, reduciendo el consumo mientras... O sea, hay muchas políticas hoy en día y el mundo yo creo que ya está activado, al menos los países que pueden darse el lujo de pensar en energías alternativas y mejorar el tema energético, de desarrollar tecnologías donde se produzca menos CO2, que es el gas o sea, que producimos más nosotros, para disminuir ese efecto invernadero, Sintonícenos a través de ese cambio climático, para ver si lo podemos desacelerar. Yo creo que ya hay esto es un tema bastante amplio y muchas opiniones y muchos científicos en distintos lados del debate. Pero hay quien dice que sí se puede, que sí estamos a tiempo de parar, de reducir el cambio climático. Y a eso es a lo que tenemos que apostar. Entonces, reducir el consumo energético y ser conscientes en el consumo energético, así lo veo yo. Luego, de resto es un proceso natural, al menos, o sea, no hay mucho que podamos hacer. Imagínate, eso ocurre en todos lados, se fractura la corteza continental, se abren fallas y se libera. Y asimismo, la naturaleza cambia la temperatura y la presión cambian en los mares y entonces se liberan más gases. Entonces es muy difícil de controlar. La pregunta de Fernando, que tenía que ver con un tema más complejo, que simplemente doy mi opinión porque no tiene nada que ver con mi trabajo. Ciertamente, si hay gente aquí en la Universidad de Tromsø, sociólogos y gente que estudia las consecuencias de que el hielo se está derritiendo en el Ártico y que se está abriendo el paso del este, lo llaman, the Eastern Passage. Y esto para los rusos y los chinos, obviamente, tiene mucho interés comercial. Entonces se ve que hay políticas oportunistas que se beneficiarían de que efectivamente se abra un canal para la libre circulación de los barcos. Pero al menos desde el punto de vista de Noruega y de la administración de la isla Svalbard, no sé si saben cuál es esa isla, que es una zona que no es de Noruega, pero Noruega la administra económicamente. Entonces, claro, es importante tener países como Noruega que tienen una alta conciencia de los problemas globales y que en cierto modo las instituciones son creíbles y hay un sistema democrático y que intenta defender o proteger el ambiente que tiene bastante peso en la zona. Entonces hay mucha colaboración entre investigadores en Noruega y en Rusia, y también Dinamarca y otros países de Escandinavia. O sea, es un tema bastante interesante, pero yo sí veo que va a haber, ¿cómo se llama eso? Intereses oportunistas entre algunos de los países.
¿A quién les Bueno, concedo? tenemos que irnos a corte, Andrea, y al retorno, bueno, seguiremos cayéndote a preguntas, enterándonos de qué es eso que estás haciendo tú por esos lados allá en el Ártico, que además tiene un impacto global tan cercano. Pero eso al retorno. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Los expertos podrán decir lo que quieran, Mingo, pero el país está dolarizado y punto. Eso es un hecho, tan real como que Nicolás es el que sigue mandando en el país. ¡Qué desgracia, Mingo! Mira, me contaron que esta nueva pulverización del bolívar es porque el régimen pagó los bonos esos que ofrece por cuanta soquetada populista se le ocurre. Entonces la gente, ni corta ni perezosa, Mingo, se lanzó a la calle a buscar una moneda sólida para proteger los churupos. Eso según fue lo que disparó el dólar o devaluó el bolívar, que es como los economistas dicen, deberíamos decir. Aumentó la demanda y las ganas de hacerse al menos de algunos billeticos con la cara de Washington, porque hasta el chavista más rajado, hasta ese que oyes por ahí despotricando del imperio, habla en dólares, Mingo. De hipócritas está lleno el infierno, mi amor querido. Ese chavista recalcitrante sabe que es mejor tener unos dolaritos que tener esos bolivaritos raquíticos que ni inyectándoles emulsión de Scott se van a restablecer. Si tienes con qué comprar dólares, Mingo, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Buenas tardes, ya de retorno a nuestro segundo segmento del programa, Diáspora y Ambiente, con Andreya Plaza Faverola. Andreya es doctora, además nos ha cedido su tiempo, está ocupándose de su familia, tiene 2 bebés, nos aclaró que quería rápidamente atenderlos como debe ser, esa es un eje central. Tiene además un premio a la mujer en geofísica, en investigación en geofísica en el año 2019, y está trabajando un tema fundamental. En la primera parte habíamos, tanto Fernando Jáuregui como yo, habíamos formulado algunas preguntas, nos las estaba respondiendo y queríamos retomar con otras preguntas nuevas en este segundo segmento. De las pocas, cuando yo vi el proyecto, el documental de Leonardo DiCaprio, Fuego sobre Hielo o Fuego en el Hielo, decía que esta era la primera generación en ver el problema y quizás la última en poder arreglarlo, ¿no? Es decir, él hacía un llamado a la intervención, y la intervención es básicamente mitigar los efectos de lo que yo entiendo, me corriges después por favor, mitigar los efectos que produce la forma en que consumimos, la energía, el tipo de energía que consumimos, los procesos migratorios que destruyen bosques y los bosques que generan, o la destrucción de bosques que generan a sus procesos migratorios. Entonces, quisiera que tocaras este tema, cómo poder, porque no me queda claro cómo podemos los seres humanos participar en un proceso que pareciera que tiene un carácter, físico. Y por otro lado, me gustaría conocer, siendo tú, habiéndote formado tú en Venezuela, ¿cuál podría ser la contribución de la diáspora en esta área, estoy pensando en el área ambiental, a la reconstrucción de Venezuela, a la reconstrucción de la investigación en Venezuela, al desarrollo de redes en Venezuela? ¿Cómo lo ves tú? Si lo has pensado, si se está haciendo, que nos informes un poco sobre ese tema. Esas serían como mis preguntas. Yo no sé si Fernando tiene algunas otras preguntas para darte todo el Unas espacio. Preguntas más fáciles, por favor. ¿Qué tal? Sí. No, ya con las que tú hiciste, Tomás, me parece que hay suficiente material. Yo creo. Ok. A ver, mamá, la primera pregunta, ¿qué podemos hacer? O sea, de nuevo, yo sí creo que podemos hacer, y lo que más está a nuestro alcance es contribuir para producir menos CO2. Nosotros no producimos, o sea, en cierto modo no producimos metano, pero consumimos, por ejemplo, mucha carne, y la carne es producción con las vacas, y las vacas producen mucho metano. Entonces, hay toda una educación o una concientización de las cosas que consumimos, el tipo de energía que utilizamos para transportarnos, aprender todo eso y reducir aquello que produce la mayor cantidad de CO2 o de metano al ambiente, ya sería bastante. Obviamente no podemos controlar la parte natural, pero podemos controlar los gases que nosotros producimos como sociedad. Entonces, ejemplos concretos. Aquí algo que me gusta mucho a mí, que lo practico y todos en mi familia lo practicamos y se hace en Escandinavia mucho, es transportarse en bicicleta. O sea, yo conozco algo que para mí, viniendo de Caracas, es, ¿qué es esto? Mi pareja, él no le gusta manejar, prefiere no agarrar un carro. Es algo que para mí es, ¿cómo es posible que tú no quieras manejar? Entonces, aquí el uso de la bicicleta todos los días para ir al mercado, para cualquier cosa, con carritos atrás, se implementa. Pero, como dije, estamos hablando de países
desarrollados que se pueden dar el lujo de pensar en usar este tipo de transportes, de reducir el consumo energético, etcétera, etcétera. Si pensamos en países como Venezuela, cónchale, la necesidad es la prioridad. Hay otras necesidades que son la prioridad. Entonces, pero en cierto modo yo sí sé y tengo muchos amigos y conozco mucha gente en Venezuela, en Caracas, que tienen la posibilidad y que sí tienen esa conciencia por el ambiente y que usan la bicicleta muchísimo y que piensan en consumir menos. Eso es algo que podríamos hacer, que podríamos todos hacer, consumir menos, comprar menos, cosas que no necesitamos, apagar las luces. O sea, es un problema de conciencia energética. Así lo veo yo. Eso es lo que está en nuestras manos. La otra pregunta, que también era complicada. No, es el tema de las redes, la vinculación y la participación de los investigadores venezolanos, porque digamos, además el tema ambiental no es un problema de Noruega o de Venezuela, es un problema que aun cuando se produzca en Noruega tiene efectos globales igual al revés, si se produce también en Venezuela como está ocurriendo con el arco minero o con los derrames petroleros, ¿no? Cierto, y sé de muchos, como dices tú, egresados de la Simón Bolívar, de la Central, de otras universidades en Venezuela, que están estudiando el tema energético en el mundo. O sea, tengo amigos que hicieron conmigo el máster en Francia y luego se fueron a la Universidad de Austin en Texas y trabajan con la gente allá que tiene programas de educación energética. Hay muchos programas de eso, sobre todo de educación en el área energética, de venezolanos, y que también están haciendo proyectos. Hay uno que te podría, de hecho, uno de los contactos de los nombres que te di, no, de los nombres que te di no, porque esos son en Noruega. Este amigo, colega mío de la universidad que vive en Alemania, está trabajando en un proyecto que se llama Switch On, que es precisamente para educar a los estudiantes o crear conciencia sobre cómo se producen los distintos tipos de energía globalmente. Por ejemplo, la energía eléctrica. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Se dice que es una buena solución para reemplazar, por ejemplo, usar carros eléctricos para reemplazar los carros de gasolina, de diésel, pero ¿de dónde vienen los minerales para producir las energías del carro eléctrico, verdad? Cuando vamos hacia atrás, bueno, esos minerales se producen en África y también en Venezuela, se explotan, hay muchos problemas de explotación de gente, de ambiente, hay muchos problemas en torno a la solución o la alternativa a las energías fósiles, ¿verdad? Entonces es mucha información que se debe transmitir, que todos debemos aprender para entender hacia dónde vamos y para poder decidir en base a principios también cuál es la energía que mejor, sí, que sería mejor para cada país. Entonces hay muchos problemas éticos, morales, además de los problemas técnicos, tecnológicos relacionados con el tema energético para mejorar la situación ambiental o para evitar el cambio climático. Así lo veo yo. Pero como te digo, sé de mucho, sé que hay muchos venezolanos en el tema y que están trabajando para construir proyectos que los conecten con Venezuela, efectivamente, y con las universidades, sobre todo con las universidades. Yo también me encantaría, yo decía siempre que, o sea, cuando he aplicado a los grants, ¿cómo se llama eso? Los premios de financiamiento, las becas para financiamiento de proyectos, he especificado que me encantaría que al final del proyecto uno pueda crear vínculos con las universidades de Venezuela para estudiar este fenómeno de escape de metano, que sé que lo hay porque lo he visto, porque he ido a bucear con mi papá a Margarita, en Mochima, donde trabaja mi papá, y he visto que
hay el escape de metano, y que sería fascinante tener campañas de barco, sé que ya hay datos desde los años 90, pero es tan difícil organizar una campaña de investigación para Venezuela en estos momentos que, bueno, pero lo tengo ahí. Y así como yo sé de muchos de mis colegas y amigos que están efectivamente siempre tratando de conectarse con los proyectos en general de investigación, pero también de educación con la Simón Bolívar, por lo menos de la Simón Bolívar. Estoy al tanto. Fernando, te veo callado. Sí, bueno, escuchando. Tú sabes que para mí, aunque yo tenga muchos años trabajando con el ambiente, escuchar a expertos como ella, yo soy una esponja, ¿no? Y como soy comunicador y mi campaña es educativa a través de los medios tradicionales y no tradicionales, pues estoy tratando de absorber todo esto. Ahora, a usted que nos ve por RCR 750, si usted quizás no cree en el cambio climático, yo le invito a pensar que cada año por la contaminación de CO2 mueren 4 millones de personas. Entonces, si usted no cree en el cambio climático y quiere aire limpio y no ser no solo una de las 4 millones de personas que mueren, más los millones que están afectados en su salud por el CO2, por favor, incorpórase al cuidado del ambiente, recicle, reuse y reduzca el consumo de todo. Eso me encanta, Fernando, porque es cierto, siempre están los escépticos de que realmente si existe o no el cambio climático, pero ese argumento que acabas de traer, o sea, nada más para respirar un aire más limpio, o sea, si te interesa tu propia salud, pues piensa en reducir la producción de carbono, contribuir con ese esfuerzo global. Ese argumento, perfecto. Y países como China, por ejemplo. Sí. Hay otros señalamientos en esa área, para que siga, el tema de la arborización como un medio para reducir, pareciera que es interesante y encaja con lo que está diciendo Fernando. Me llama la atención el tema de la educación. ¿Puedes decirnos algo sobre este tema o es algo que nada más está desarrollando este muchacho en Alemania? Te voy a dar el nombre de mi amigo porque sería interesantísimo un programa con ese amigo y creo que coincidentemente hoy a las 5 estaba presentando, están haciendo como un juego de esos de competencia tipo lo que se hace con la ONU de que los estudiantes estudian un caso y lo discuten con grupos de varios países y varias universidades. Están preparando algo similar enfocado en Venezuela. Es bastante interesante. Realmente te voy a pasar los datos para que él mismo te describa eso. Yo también me enganché con eso de lo que me habló. Me interesa mucho ese contacto para poder entrevistarlo también para Ecopráctica y establecer un vínculo allí con él. Absolutamente. Cuando terminemos hoy, paso. Andrea, una cosa anecdótica. Yo he salido mucho en veleros y en la foto que sale en el trabajo de nuestra amiga Valera, tú apareces en un velero, además vestida hasta aquí. Cuéntanos un poco lo que significa navegar ahí en el Ártico, además en un velero que depende del viento. Y además, déjame decirte lo que estaba haciendo. Eran mis vacaciones, ¿ok? Que nos fuimos o sea, se fue mi pareja que me invitó con sus amigos daneses a hacer una expedición hacia el pasaje del este, lo que estábamos hablando. La idea era repetir la vía de Munch. Entonces, fuimos en julio, desde Noruega hasta Rusia, pero había tanto hielo en el agua, incluso en julio, que es el pico del verano, que no pudimos continuar, tuvimos que parar, no pudimos llegar hasta las islas Vaigash, que era el objetivo, y paramos un poco antes en una isla más pequeña llamada Kolguyev. Pero obviamente vacaciones de verano, con el traje hasta aquí, es un velero relativamente pequeño, uno trabaja, siempre, no puedes parar, ¿sabes? Trabajas con guardia, de 2 en 2. Entonces, claro, mal tiempo, ganas de vomitar, pero igual tienes que estar ahí velereando el barco. Bueno, fue una experiencia bastante interesante. Vimos muchísimas morsas, ¿verdad? Los walrus, sí.
muchísimas morsas en los hielos, o sea, realmente fue espectacular, mucho hielo. Pisamos una de las Islas Kolguyev, vimos, no sé si ustedes recuerdan, los rusos utilizaban mucho material radiactivo para las casas, para los faros, exactamente. Y eso en algún momento se prohibió. Noruega dijo, quitan todo eso de ahí. Yo creo que eso ocurrió en los 90. Desháganse de todo eso, porque eran unas cajas así con material nuclear en los faros, así de sencillo. Y fuimos a una de las islas y vimos cajas abiertas, o sea que obviamente parece que el material nuclear por mucho tiempo fue robado de esos faros para hacer cualquier cantidad de uso que no sabemos. Pero muy interesante ver la vida allá, es tan remoto, ¿no? Es una isla muy, muy remota donde casi no hay gente, pero sí hay gente. Pues ese fue el viaje, muy interesante. Nos regresamos vía el río Pechora, navegamos hasta abajo del Pechora River y luego volamos de vuelta a Arcángels y luego a Tromsø para cambiar el barco cambió de tripulación. O sea, nosotros, un grupo dejó el barco y luego otro grupo llegó y luego ellos navegaron el barco de vuelta a Dinamarca. Ese fue el paseo, bastante interesante, pero una vez suficiente. Está bien. ¿Tomás? No, Andrea, yo tengo así como una gran duda con el tema este del metano. Estaba pensando en el caso venezolano, que es digamos, que tienes a las chimeneas el petróleo produciendo gas por todos lados e incendiándose, ¿no? Como nos quedan 2 minutos, no te puedo hacer, no puedo hacerte mucha más, que profundices más en el tema, pero ¿hay alguna relación entre ese metano que tú estás trabajando en el mundo submarino con este metano? No, bueno, tú dices las llamas que tú ves manejando hacia Puerto La Cruz, por ejemplo, en Los mecheros. Sí, no, claro, eso es el producto de quemar el petróleo, o sea, ellos lo producen de la tierra y luego se convierte en otros productos y luego sale la llama para deshacerse de los gases. O sea, realmente no es el metano producido naturalmente, pero es obviamente gas que afecta. Bueno, estamos cerrando el programa, Andrea. Dinos algo, danos esperanza, por favor. No, hay esperanza. O sea, ¿qué te puedo decir? Sigamos apoyando los movimientos de menor consumo. Es lo que está en nuestras manos. Y todas las iniciativas ambientalistas y ecológicas. Eso es lo que por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, por eso es lo que está en nuestras manos. Ok, lo otro es naturaleza. Naturaleza, siempre. Ok. Bueno, de verdad, Andrea. Y gracias de nuevo por la iniciativa de conectarnos afuera. Y también sí creo que es importante estos esfuerzos de conectar en el tema para traer estos proyectos a Venezuela, si se da la oportunidad. Mil gracias. Nos vemos en la próxima semana, la misma hora, el día viernes, en Diáspora y Ambiente. Mil gracias, Andrea. Chao. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.